Amén. Hay un subtítulo con letras negritas que dice: Jesús ora en Getsemaní. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con aquellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Amado hermano, en esta historia Jesús nos estaba dando una gran enseñanza poderosa. Y yo no sé si tú en alguna ocasión te has puesto a orar. ¿Qué significa orar? Orar significa entrar en la presencia de Dios. Muchas veces cuando tenemos un problema nos acordamos más de Dios, ¿cierto o no cierto? Yo soy uno de ellos. Cuando todo lo tengo, ando feliz. Pero nada más tengo una tribulación o un problema, inmediatamente me pongo a orar. ¿Cuántas veces oró Jesús? Lo acabamos de leer 3 veces. Y la primera, dice la palabra de Dios, que le dijo a los discípulos: velad. ¿Qué significa velar? Que cuidaran, que no se durmieran. Porque sabe Jesús que usted y yo somos de carne y estamos expuestos a las tentaciones, y de esto tenemos que tener cuidado. Y cuando no vemos una respuesta, tenemos que volver a orar por segunda vez y por tercera vez. Pero dice la palabra de Dios que a veces nos cuesta trabajo velar, cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que cuidar. Pero cuando no vemos una respuesta de Dios, queremos casi tirar la toalla, ¿cierto o no cierto? Porque no vemos una respuesta. Pero mira, amado hermano, que Jesús, teniendo todo el poder, siendo el Hijo de Dios, tuvo que doblar sus rodillas. ¿Ya te diste cuenta? Tenía todo el poder para decirle a Dios: no quiero que me juzguen, no quiero que me sacrifiquen, llévame mejor al cielo de una vez. Pero tenía que cumplir el propósito de Dios, que era que lo clavaran en una cruz. Y así como vimos en el video, la culebra tiene un significado: es el enemigo, es el mal, ¿verdad? Por eso termina el video donde Jesús aplasta la culebra, vence al enemigo. Eso pasó en la cruz. Tus pecados y mis pecados fueron quitados y usted y yo recibimos una salvación. Amén. Qué importante es orar. Acompáñenme ahora en la segunda palabra. Y vamos a ir al libro de Mateo, ahí mismo donde estamos. Regrésate al versículo 6. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 5. Amén. ¿Ya todos lo tienen?
Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice con letras negritas Jesús y la oración. Dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tendréis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. Qué poderoso es orar, mi amado hermano. Jesús le decía a los discípulos en el primer versículo que leímos que a veces tenemos que doblar las rodillas 1, 2 y hasta 3 veces. Pero dice también Jesús, cuando les enseñaba a orar a sus discípulos, que no seamos hipócritas. ¿Qué significa esto? Que a veces nosotros andamos contando al mundo que somos cristianos. A veces andamos presumiendo que somos hermanos, pero no saben la vida espiritual que estamos llevando. Podemos mentir, podemos robar, podemos decir mala palabrería y nadie nos está viendo, según nosotros. Pero el Padre que está en el cielo, mi amado hermano, sabe lo que siente hasta tu corazón. Así lo dice la palabra. Entonces, no es necesario que entres en una plática, en una charla con Dios con palabras de excelencia. Lo que quiere Dios es que le abras tu corazón, así como estamos tú y yo platicando ahorita. Y no es necesario, dice, que digas palabrería. No es necesario que hagas un discurso. Lo que quiere Dios es que tú entres en tu aposento, así lo dice la palabra de Dios, que entres en una intimidad con Él, ¿verdad? Cierra la puerta y empieza a platicar con Dios. A lo mejor te vas a sentir como que estás loquito, porque solamente tú te estás escuchando. Pero esa locura tiene un poder tremendo si tú lo crees. Y dice la palabra de Dios, te voy a repetir este versículo, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué quiere Dios? Que no necesitamos un público que nos vea orar. Necesitamos nada más una intimidad. Y luego dice el Señor: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¡Guau! ¡Qué tremendo está esto! Yo te quiero dar un testimonio. En una ocasión me mandaron aquí a este lugar a predicar, y la vez que llegué estábamos en una iglesia de la hermana Zenaida, no sé Luisito si se acuerdan, su padre se acuerda. Y yo llegué emocionado, ¿verdad? Yo dije, seguro hay 5,000 ahí en Tenabo que me voy a predicar la primera vez. Y llegué y vi una iglesia así como de este tamaño y me emociono y bajo, y me esperaba la hermana Zenaida. Y me dice: pastor, ella me profetizó desde esa vez, me dice: pastor, ya está llena la iglesia. ¡Wow! Yo con Juan.